Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Haider Gabriel Bravo Sedano, Andrea Pérez Villegas, Mariana Trigos, Vanessa Pérez, Sebastián Sánchez y mi persona Elisa María García Trillos. El tema que nos correspondió son los procariotas. Primero que todo vamos a hablarles sobre la evolución de los procariotas. Bueno, la célula procariota es la más primitiva de todos los organismos que habitan en el planeta Tierra. Son el grupo más antiguo de los organismos del planeta y los más abundantes en el mismo. Se conocen registros fósiles de ellos en el Precámbrico, en la era más antigua, hace más de 3.000 millones de años. A pesar de su estructura muy sencilla, han sobrevivido gracias a la plasticidad de su fisiología que les permite ocupar ambientes donde no sobreviven las células eucariotas. Por ejemplo, las extensiones heladas de la Antártida, en las oscuras profundidades del océano y en las aguas casi hirvientes de las fuentes termales naturales. Y si las condiciones les son desfavorables, pueden formar esporas de paredes gruesas que son formas resistentes e inactivas, que le permiten permanecer latentes durante años, hasta que las condiciones les sean propicias para activarse nuevamente. Bueno, la etimología. La palabra procariota se compone etimológicamente del prefijo pro, que significa antes de, y cariota, que se refiere a núcleo. Por lo tanto, se considera a la célula procariota a la célula que tiene un núcleo celular o célula eucariota. Los términos procariota y eucariota se deben al Chatton y empezaron a principios de 1950. Las células procariotas varían de 0,1 a 5,0 micras en diámetro y son significativamente las más pequeñas que las células procariotas, que generalmente van de 10 a 100 micras. El éxito de los procariotas se debe a su gran diversidad metabólica y a su rápido ritmo de división celular. Desde un punto de vista ecológico, son los más importantes descomponedores que degradan el material orgánico para que puedan ser utilizados por los autótrofos. Desempeñan un papel muy importante en el proceso de fijación de nitrógeno, aunque este abunda en la atmósfera. Bueno, los eucariotas no son capaces de utilizarlo directamente de la atmósfera y así con el paso muy crucial en la incorporación del nitrógeno a los compuestos orgánicos depende principalmente de ciertas especies de procariotas. Bueno, ¿qué significa? En los antepasados, los procariotas modernos fueron los primeros organismos, las primeras células que se desarrollaron sobre la Tierra hace unos 3.800 a 4.000 millones de años. Durante cerca de 3.000 millones de años más, todos los organismos siguieron siendo microscópicos, siendo probablemente bacterias y arqueas las formas de vida dominantes. Aunque existen fósiles bacterianos, por ejemplo, los estromatolitos, al no conservar su morfología distintiva, no se pueden emplear para estudiar la historia de la evolución de los procariotas. Bueno, las células procariotas es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen núcleo diferenciado o definido del citoplasma se llaman eucariotas, es decir, son aquellas que en su ADN se encuentra compartido, separado del resto de la célula. Bueno, algunas de las características de las células procariotas son que solo se encuentran en organismos unicelulares, poseen una estructura más pequeña y tienen menor complejidad que las células eucariotas. El material genético se encuentra en el citoplasma, en una zona irregular que se llama nucleoide. Pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, o sea, no precisan el oxígeno para vivir. Bueno, la importancia de la biosfera.
Los procariotas son tan importantes que si desaparecerían, la vida de la Tierra desaparecería también. Tienen un rol muy importante en el reciclaje de elementos químicos entre componentes vivos y no vivos de los ecosistemas. Algunos actúan como descomponedores degradando organismos muertos y productos de desechos. Pueden además aumentar la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio para el crecimiento de las plantas. No solo es importante, sino completamente indispensable para todos los seres del planeta. Se encarga de proveer alimentos y materia prima, además de conservar la diversidad biológica. Al mismo tiempo, previene y reduce la contaminación. Asimismo, es un marcador del cambio climático. Bueno, la filogenia de los organismos vivos son los mitocondrios y los cloroplastos en eucariotas se originan por eventos de endosimbiosis, con bacterias. Algunos genes de los eucariotas están más relacionados a Archaea, mientras otros están relacionados a la bacteria. La filogenia es la relación de parentesco entre las especies o taxones en general, aunque el término también aparece en lingüística histórica para referirse a la clasificación de las lenguas humanas según su origen común. El término se utiliza principalmente en el sentido biológico. Bueno, las funciones de la estructura celular procariota. Bueno, la membrana plástica cumple la función de la frontera que divide el interior y el exterior de la célula y que sirve de filtro para permitir el ingreso o salida de sustancias, como la incorporación de nutrientes o salida de residuos. Bueno, la pared celular consiste en una capa resistente y rígida que se encuentra por fuera de la membrana celular. La citoplasma es una sustancia coloidal muy fina que compone el cuerpo celular y se encuentra en el interior de la célula. El nucleoide es una región muy dispersa, por lo que hace parte del citoplasma, donde suele hallarse el material genético o ADN. El ribosoma son complejos de proteínas y piezas de ARN que permiten la expresión y producción de la información genética, es decir, se sintetiza como las proteínas requeridas por la célula en sus diversos procesos biológicos. El flagelo, bueno, es un organulo en forma de látigo empleado para movilizar la célula a modo de copa propulsora. La cápsula es una capa formada por polímeros orgánicos que deposita por fuera de la pared celular. En protectora también se utiliza como depósito de alimento y lugar de eliminación de desechos. El pilus o pilus, bueno, llamado como quieran. El intercambio de información genética entre bacterias o mediante conjugación se combinan con bacterias hembras. Bueno, los tipos de células. Bueno, los tipos de células, está el coco, el bacilo, el virio y el espírito. Bueno, el coco es un tipo morfológico de bacteria tipo forma más o menos como una canica o una esfera. El bacilo, hay dos tipos de bacilo. Está el bacilo gram positivo y el bacilo gram negativo. Bueno, el bacilo gram positivo pues es de color violeta. Tiene definición de gran en la pared celular porque carecen de la capa de lipopolisacárido. Y la gran negativo es porque no tienen de color violeta y no se poseen de la capa de lipo. El virus. Bueno, el virus es un género de bacterias incluidas en el grupo gamma de los proteobacterios. El espírilo sobra helado por un cordal espiral. Se desplaza en medios viscosos como en forma de tornillo. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que pueda atravesar las mucosas, por ejemplo, como el treponema de Paget que produce la sífilis en el hombre. Bueno, los dos reinos y tres dominios. Bueno, los primeros fueron los taxonomas que clasificaron todas las especies como plantas o animales. Luego se reconocieron 5 reinos, que son el mono, el protista, el animal, el vegetal y el fungo. Y hoy en día que se reconocen 3 dominios, que son las bacterias, la archaea y el eucarionta. Bueno,
Las otras características de los procariotas que hay es que casi todos no tienen pared celular. La mayoría son unicelulares típicamente de diámetro de 0,5 o 5 centésimas de millón. Poseen una gran diversidad de adaptaciones nutricionales y metabólicas. Los procariotas se producen rápidamente por fisión binaria y se pueden dividir cada 1 o 3 horas al día. Y tienen rápida reproducción como la mutación y pueden recombinarse genéticamente y promueven una diversidad genética. Bueno, el dominio de la bacteria consiste en que son los organismos más abundantes del planeta y se encuentran en todos los hábitats terrestres. También son indispensables para el reciclaje de los alimentos, pues muchos pasos de estos son importantes en los ciclos bioquímicos, ya que dependen de este dominio. Bueno, la bacteria hipertonable es como las bacterias de agua que se encuentran en los volcanes, en los depósitos de aceite y otros ambientes calientes. Ejemplo como el Aquifex pyropulus. Se considera como una de las bacterias más antiguas de aguas termales o volcanes bajo agua. El micoplasma. Bueno, el micoplasma son bacterias que carecen de la pared celular, son extremadamente pequeños y son resistentes a antibióticos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Carolina Pérez Villegas y pues yo les vengo a hablar de la clasificación biológica acerca de lo que sabemos de los procariotas, la filogenia de los procariotas, el dominio de bacterias y a su vez también algunos clados en bacterias. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de la clasificación biológica de los procariotas. Bueno, en la clasificación de los procariotas, bueno, las células, estas células procariotas son muy pequeñas y pues, en general pues, son menos complejas que las células eucariotas. Estas contienen un ribosoma, ¿sí? Pero caen en el sistema de endomembrana. Esto es organelos delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular. Por ello poseen material genético en el citosol. Por lo general, podría decirse que los procariotas carecen de citoesqueleto. Con esto tenemos una clasificación de arqueas, metanógenos, filos y bacterias. Bueno, en las arqueas, estos son microorganismos unicelulares muy primitivos, es decir, tienen cerebros, ¿no? Al igual que las bacterias, las arqueas carecen de núcleo y son por tanto procariontes. Sin embargo, la diferencia entre estos dos es que son tan fundamentales que se clasifican en grupos distintos. ¿Sí? De hecho, estas diferencias son mayores de las que hay, por ejemplo, entre una planta y un animal. Actualmente se considera que las arqueas o las arqueas están filogenéticamente más próximas a las eucariontes que a las bacterias. Las arqueas fueron descubiertas originariamente en ambientes extremos, pero desde entonces se les ha hallado en todo tipo de hábitats. Bueno, ahora vamos a hablar de los metanógenos, pues estos son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente anaerobios y que además obtienen energía mediante la producción de gas natural del gas natural metano, que tiene su fórmula química, pues es el H4. Bueno, gracias a esta característica, este tipo de organismo tiene una gran importancia ecológica, pues ya que interviene en la degradación de la materia orgánica en la naturaleza y en el ciclo de carbono. Además, pues son un grupo filogenéticamente heterogéneo, ¿sí? En donde el factor común que las une es la producción del gas metano, como lo había mencionado, y sus cofactores únicos. Estos también los podemos encontrar con los intestinos. Bueno, las halófilas viven en ambientes extremadamente salinos, ¿sí? Por ejemplo, las halococcus y halobacterium, estas pues solo viven en medios con el 12% de sal, incluso es mucho más salado que el agua de mar. Bueno, las hipertermófilas pues viven y se desarrollan en condiciones de temperaturas extremas, tienen un pH extremo en sitios con actividad volcánica como Jerez, perdón.
cráteres en las sales oceánicas, bueno, donde la mayoría de seres vivos serían incapaces de sobrevivir. Existe también de que, o sea, una teoría que fueron posiblemente las primeras células simples. Bueno, por último, las bacterias, estos son microorganismos microscópicos pequeños formados por células procariotas macroscópicas, ¿sí? Las cianobacterias, que también conocidas como algas verdes, o son bacterias fotosintéticas y coloniales que han estado viviendo en nuestro planeta por más de 3.000 millones de años. Estas bacterias crecen en esferas y montículos en las partes menos cotidianas. Hoy en día, pues, solo hay en algunas regiones, pero hace miles de millones de años las habían en gran número que eran capaces de añadir a través de la fotosíntesis suficiente oxígeno a la primitiva atmósfera de la Tierra, como para que los animales que necesitaban oxígeno pudieran vivir. Bueno, ¿qué sabemos acerca de los procariotas? Bueno, pues, todos los organismos provienen de un ancestro común y comparten algunas características, ¿sí? Estas características tenemos membranas celulares ribosomas, rutas metabólicas como glucólisis, tienen replicación semiconjugativa del ADN. El ADN además codifica para proteínas, tienen el mismo código genético y además secuencias de ADN similares. Los organismos procariotas se encuentran dentro de los dominios bacterias y arquea o arquea. Bueno, en la xenogenia de los procariotas, bueno, se tiene dos puntos de vista. Se dice que hasta finales del siglo XX se clasifica basadamente en criterios fenotípicos, ¿sí? Es decir, se podía conocer a través de la observación de la apariencia externa de un organismo. Bueno, además también se dice que en estudios desde los años 1970 del ARNR o ARN ribosomal separan las arqueas de las bacterias. Se dice que fue Carl Wolf, ¿sí? Y algunos colaboradores quienes separaron estos en tres grupos, el cual se encuentra en el árbol filogenético de la vida, ¿sí? Estando en categoría más alta las bacterias, luego tenemos las arqueas y por último eucarias. Bueno, el señor concluyó que esos grupos se desarrollaron por separado, ¿sí? Debido a un progenitor común llamado progenitor. En este caso, este último término se usa para describir una forma de vida celular primitiva equivalente del antepasado común universal de todos los seres vivos y que por ende células procariontes, que se dice que son las células más simples y primitivas conocidas. Bueno, aunque algunos como May lo criticaron por dar demasiado énfasis en las singularidades de aquellas cuando se sabía que existían fuertes similitudes de los grupos, ¿sí? Algunas semejanzas entre estos, porque los habían, eran que, bueno, tenían células propias, ellos carecían de organelos celulares y también carecían de membranas celulares. Bueno, hoy en día reconocemos dos linajes a partir de un ancestro común, bacteria y arquea, o también arqueas. Aún con avances de la biología molecular, todavía son más los organismos procariotas sin clasificar que los clasificados. Y los eucariotos pues están en linajes de entre las arqueas. Bueno, ahora vamos a hablar del dominio bacteria. Bueno, pues el dominio bacteria. Bueno, el árbol de la vida constituye la forma de vida más de todos los organismos. Las bacterias son las más abundantes en el dominio bacteria. Es decir, bueno, es uno de los tres dominios identificados en el planeta. Como lo decía, pues es el que está en la más alta del árbol filogenético. Bueno, pues estas pueden habitar diversos ecosistemas, de manantiales de aguas a 100 grados centígrados hasta incluso a temperaturas menos de 15 grados centígrados. Bueno, estos organismos procariotas, obviamente, que carecen de un núcleo por membranas y de organelos. Para su desplazamiento utilizan flagelos o movimientos deslizantes por flexión, mientras que otros se mantienen inmóviles. Las bacterias están constituidas por una circular de ADN llamada nucleoide, bueno, que se encuentran específicamente en el citoplasma.
organismos cumplen diversas funciones en el planeta. ¿Sí? Estos inciden en la salud de los seres vivos de los seres y en el desarrollo industrial. Bueno, además las bacterias tienen una gran importancia en la naturaleza, ya que estas pues presentan en los núcleos naturales del nitrógeno, del carbono y del fósforo, entre otros. Las bacterias pueden transformar sustancias orgánicas y viceversa. Estos grupos de organismos se nutren a través de la absorción, como fotosíntesis o quimiosíntesis, y su reproducción es asexual por fisión binaria, es decir, antes de que se dé la reproducción se produce la duplicación o copia de ese material genético, y así se produce la división celular. Bueno, esta división también puede ocurrir a través de yemas. Algunos tipos de bacterias son independientes, otros parasitarios, se alimentan de otros organismos y de una gran variedad de... Bueno, ya en términos generales y para finalizar, las bacterias clasifican en 3 tipos. Tenemos las aerobias, las anaerobias facultativas. Bueno, en estos 3, las aerobias, estas necesitan sí o sí del oxígeno para poder crecer y vivir. A diferencia de las anaerobias, estas no necesitan, o sea, no pueden tolerar el oxígeno. Las anaerobias facultativas puede o no puede sobrevivir con el oxígeno, es decir, o sea, estas bacterias prefieren crecer en presencia de oxígeno, pero si quieren, o sea, si realmente pueden hacerlo, sin el oxígeno podrían sobrevivir, ¿sí? Solamente que ellas prefieren, en este caso, pues el oxígeno. Bueno, muchas gracias, esta ha sido mi exposición. Metabolismo microbiano. En definición, son los procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo para obtener energía y nutrientes, que son necesarios para la vida y para las actividades como crecer, reproducirse, moverse, entre otras. Al hablar de metabolismo, debemos tener claro los conceptos de anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el proceso en el cual la bacteria sintetiza sus propios componentes y aquí requiere de energía. Y en el catabolismo son las reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía a unidades más simples y aquí se libera energía. Cabe resaltar que estos 2 procesos se realizan en simultáneo en la célula. Los organismos procariotas han evolucionado para adaptarse a las diferentes condiciones ambientales que ha tenido el planeta. Por tal razón, hay muchas especies de microorganismos y muchos procesos metabólicos por los cuales se logra caracterizar qué tipo de microorganismo es. Se tiene fuente de energía y se tiene fuente de carbono, que es por la cual obtienen los nutrientes y realizan su proceso metabólico. Nutrición. Existen 2 tipos de nutrición, la de los organismos autótrofos y los heterótrofos. Entendemos por autótrofos aquellos organismos que pueden elaborar sus propios alimentos y los heterótrofos los que deben conseguir sus alimentos ya preparados. Los organismos autótrofos requieren dióxido de carbono. Dentro de estos tenemos los fotótrofos que requieren de luz y los quimiótrofos que dependen de reacciones químicas. Algunos ejemplos son los cactus, el pasto, los matorrales y las plantas. Los organismos heterótrofos son los que necesitan compuestos orgánicos. Dentro de estos están los fotoheterótrofos y los quimioheterótrofos. Algunos ejemplos son los animales y las bacterias. Para recordar, tenemos el modo de nutrición que puede ser fuente de energía o fuente de carbono. Los organismos fotótrofos que requieren de luz como fuente de energía y dióxido de carbono o compuestos relacionados como fuente de carbono. Los fotoheterótrofos requieren luz y compuestos orgánicos. Los quimioautótrofos
compuestos orgánicos y dióxido de carbono, y los quimioterótrofos, compuestos químicos y compuestos orgánicos. Reproducción de los microorganismos procariotas. Esta se divide en dos: la reproducción asexual, que es la fisión binaria, y la reproducción parasexual, que se da por conjugación, transformación y transducción. La reproducción asexual, fisión binaria, es donde la célula se divide en dos. Primero la división del material genético y luego la división del citoplasma. Como ejemplo, podemos tomar las bacterias y las levaduras. Reproducción parasexual. Una manera de transferir ADN es mediante el proceso de conjugación. Esto ocurre por dos bacterias. La primera, que es la donante y se denomina masculina, y la segunda, que es la receptora y se denomina femenina. Estas dos bacterias se unen por medio del pilis, que son unos tendones o unos pelitos que tienen las bacterias. El plásmido es una pequeña porción de ADN separado del ADN cromosómico. Cuando estas dos bacterias se unen, el plásmido se le separa un pequeño anillo pasando a la célula receptora, quedando esta como nueva donante. Reproducción parasexual, proceso de transformación. Por lo general, esto ocurre porque una célula ha explotado con anterioridad. Entonces llega una célula receptora y capta estos fragmentos de ADN y los integra en su cromosoma, quedando esta célula con una transformación genética. Reproducción parasexual, proceso de transducción. Esto ocurre principalmente con ayuda de un virus, el cual se introduce en una bacteria, la bacteria A podemos decir, y empieza a replicar su ADN, el ADN de la bacteria, hasta hacer que ésta explote, lo cual deja fragmentos de ADN que otra bacteria, la bacteria B, introduce en su cromosoma, y el virus, junto con esta partícula de cromosoma, de ADN, lo que hace es que comienza a replicar nuevamente el ADN de esta célula, de la célula B, y ocurre el mismo proceso que la célula A. La clamidia es una bacteria intracelular obligada cuyo único huésped natural son los seres humanos. Aunque se presentan como asintomáticas, en la mayoría de las mujeres las infecciones por clamidia del tracto genital son una causa principal de enfermedades inflamatorias pélvicas, como infertilidad o por factor tubaríco y embarazos ectópicos. Ha desarrollado el mecanismo exitoso para evitar la destrucción de autofagias y en el sistema inmunológico del huésped y persistir dentro de una célula epiteliales del huésped. La forma intracelular de este organismo del cuerpo reticulado, donde puede entrar en un estado persistente no replicado, pero viable en condiciones desfavorables. La forma infecciosa del organismo y del cuerpo elemental se genera nuevamente cuando en el ataque inmunológico cede. Proteobacterias. El proteobacteria se define como los principales filos de bacterias, engloban un amplio abanico de patógenos y bacterias de vida libre. Muchas de las células tienen un papel protagonista en las fijaciones del nitrógeno. Origen de las proteobacterias. En el principio recibieron el nombre de bacterias púrpuras y relacionadas cuando el filo establecieron en términos de secundaria ARNR. Más adelante pasaron a denominarlas proteobacterias y en conmemoración al dios griego Proteus. Tipos. Las proteobacterias se definen por un análisis del ARNR
y son consideradas un grupo de monofilíticos, y sin embargo mediante un análisis de ARN 16S se llega a la conclusión de que realmente se trata de un grupo de parafiléticos. Rhizobium. El grupo de bacterias al que se conoce colectivamente como Rhizobium inducen en las raíces o en los tallos de las leguminosas la información de las estructuras especializadas. Los nódulos dentro de una célula de nitrógeno gaseoso se reduce a aminio. Se estima que en este proceso constituyen entre 60 a 80% de las fijaciones biológicas del nitrógeno o FBN. Y están en simbiosis, aporta una parte considerable del nitrógeno combinado de la tierra y permite que las plantas leguminosas crezcan fértiles y nitrógeno sin empobrecer el suelo. El uso indiscriminado del fertilizante nitrogenado en agrícolas ha ocasionado graves problemas de contaminación. No todos los fertilizantes se aplican por las plantas, sino una cantidad importante cae a los lagos y lagunas, y la FBN es la opción natural de fertilizantes químicos. Dominio Arqueas. Las arqueas son un conjunto de microorganismos unicelulares con las bacterias presentan una morfología procariota, es decir, que no cuentan con un núcleo ni organismo membranoso interno, pero básicamente son distintas a ellas de tal forma que integran su propio entorno. Las arqueas no requieren de luz del sol para procesos de la fotosíntesis, como en el caso de las plantas, ni tampoco requieren del oxígeno. En su mayoría las arqueas cuentan con una pared celular conformada por proteínas y que integran una agrupación rígida y que recupera una capa externa de la célula, creando una malla protectora que química y físicamente da la célula. Halobacterium. El género Halobacterium de varias especies de arqueas, como el metabolismo aeróbico, que requiere un ambiente con una alta concentración de sal. Muchas de sus proteínas no funcionarán en un ambiente bajo en sal, crecen como aminoácidos en sus condiciones aeróbicas. Si sus paredes celulares también son bastante diferentes a las de una bacteria, ya que la membrana de lipoproteínas comunes fallan en concentraciones elevadas de sal. En forma pueden ser varillas o cocos y en color rojo o morado. Se producen usando fisión binaria por constricción y son móviles.